Hay algo que haces en la oscuridad que crees que nadie sabe. Y cada vez que terminas hay un momento de 2, 3 segundos, donde todo se queda en silencio. Y en ese silencio no hay alivio, no hay descanso, hay algo mucho peor que eso. Hay asco, no de la pantalla, de ti mismo. Y en ese instante no haces ruido, no dices nada, solo te quedas mirando como si nada hubiera pasado, pero sabes exactamente lo que pasó y entonces lo cierras todo, rápido, automático, como si borrar el historial borrara lo que eres. Te dices que fue la última vez, pero no lo fue, porque si estás siendo honesto contigo mismo, nunca es la última vez cuando todavía no entiendes por qué ocurre. Y eso es lo que más duele, no el acto, sino la sensación de perder el control sin darte cuenta del momento exacto en que lo perdiste. Es como despertar dentro de una rutina que no elegiste conscientemente. Te despiertas con intención y te acuestas con culpa, una y otra vez, semana tras semana, mes tras mes, y llega un punto donde ya no te sorprende, solo te pesa. Quiero que sepas algo antes de seguir, no estás roto, pero sí estás atrapado, y la diferencia entre esas dos cosas lo cambia todo. Porque algo roto se descarta, pero algo atrapado todavía puede liberarse. Tu cerebro no fue diseñado para esto. Fue diseñado para conexión real, para vínculo, para intimidad humana, para esfuerzo con recompensa lenta, pero encontró un atajo. Y ese atajo no solo da placer inmediato, también reescribe lo que tu mente espera de la vida real. Y esto es lo que nadie te explica. Cada vez que usas ese atajo, la vida normal empieza a parecer más débil, más lenta, menos interesante. Y sin darte cuenta empiezas a perder interés en lo real, personas reales, momentos reales, metas reales. Y lo más peligroso es que no lo notas al principio. Solo un día te das cuenta de que todo se siente un poco más vacío, un poco más distante, un poco menos suficiente. Y tú lo sientes, en cómo miras a la gente, en cómo estás presente físicamente pero no mentalmente, en cómo te cuesta concentrarte en algo que no sea estímulo inmediato. Eso no es casualidad, es condicionamiento. Quiero que pienses en algo muy específico. La última vez que intentaste parar, esa vez, no en general, esa vez exacta. ¿Qué día era? ¿Qué sentías en el cuerpo? ¿Qué pasó justo antes de caer? Si estabas cansado, si estabas solo, si había algo que te dolía y no dijiste en voz alta. Porque ese momento exacto donde todo colapsó no fue debilidad, fue un patrón. Y los patrones no se rompen con fuerza, se rompen con conciencia. Pero aquí viene lo incómodo. La fuerza de voluntad no está diseñada para esto. Y probablemente ya lo has comprobado. Intentas resistir 5 minutos, 10, 30 y en algún punto la mente pierde. No porque seas débil, sino porque estás usando esfuerzo consciente contra un sistema automático. Es como intentar detener una corriente con las manos. Puedes resistir, pero no controlar. Y tú ya sabes cómo termina eso. Entonces la pregunta no es cómo parar. La pregunta es qué estás intentando evitar cuando aparece ese impulso. Porque ese impulso no aparece de la nada. Aparece con intención emocional, siempre. Estrés no procesado, soledad ignorada, vacío emocional, rechazo silencioso, aburrimiento que no sabes cómo sostener. Y tu cerebro aprendió algo muy simple, demasiado simple. Dolor arrow escape. Y lo repitió tantas veces que dejó de ser una decisión y se convirtió en reflejo. Y aquí viene algo importante. No estás eligiendo tanto como crees, no estás respondiendo a programación. Imagina esto. Son las 11:47 de la noche. Todo está en silencio. No hay distracciones, no hay ruido externo. Solo tú. Y aparece el impulso. No como pensamiento, sino como urgencia, como presión, como algo familiar que ya conoces demasiado bien. Y aquí es donde todo se divide. Antes de actuar, por primera vez no te mueves, te quedas y haces una pregunta simple. ¿Qué estoy sintiendo ahora mismo de verdad? Nada más, sin juicio, sin escapar. Y ese momento es más difícil de lo que parece, porque lo que aparece cuando no huyes es lo que llevas evitando por mucho tiempo. Y eso es lo que la mayoría no soporta. No el impulso, sino el silencio después del impulso. Porque ahí aparece todo lo que estabas evitando sentir. Y ahora escucha esto. Cada día que este hábito sigue activo, hay una versión de ti que no está viviendo. No es una idea motivacional. Es una realidad estructural. Un hombre que podría estar presente, que podría sentirse limpio mentalmente, que podría mirar a otros sin fragmentación interna,
que podría existir sin esa doble vida invisible. Pero ese hombre no desaparece de golpe. Se pierde en silencio, un día normal, luego otro, luego semanas y de repente años. Y un día miras atrás y no entiendes cómo llegaste aquí. Entonces, ¿qué haces con esto? No necesitas un sistema perfecto, necesitas claridad en el momento incorrecto. Cada recaída es información, no identidad. No es soy esto. Es esto pasó porque esto estaba pasando dentro de mí. Y si entiendes eso, puedes interrumpirlo. Porque lo que no entiendes se repite. No elimines el impulso, reemplázalo. Tu cerebro no quiere menos dopamina, quiere dirección, construcción o escape, creación o fuga. Y tienes que decidir antes, porque cuando el impulso llega, ya es tarde para pensar. La decisión ocurre antes, siempre. Y no estás luchando contra un hábito, estás construyendo identidad. Cada vez que eliges diferente, aunque sea incómodo, te estás reescribiendo. No eres tu peor noche, no eres tus recaídas, no eres la voz en tu cabeza después del error. Eres alguien que aprendió a sobrevivir de una forma que ya no necesita. Y hay dos caminos. Uno sigue automático, repite, cae, promete, olvida. El otro empieza a ver el patrón antes de caer. Y aunque aún caiga, ya no es el mismo, porque ya no está inconsciente. Y eso cambia todo. No decides hoy ser perfecto. Decides seguir inconsciente o empezar a verte en tiempo real. Y esa decisión empieza ahora.